Aquí no haces falta, me escupió mi hermano. Mis padres asintieron. Yo solo, relatos impactantes. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Hay una palabra que resuena en mi cabeza cuando pienso en mi familia: desequilibrio. Un desequilibrio tan fundamental, tan arraigado en los cimientos de nuestra casa, que terminó por derrumbarlo todo, o al menos, todo lo que yo alguna vez consideré un hogar. Mi nombre es Mateo, y durante 28 años viví sintiéndome como una pieza mal ensamblada en el rompecabezas familiar, una nota discordante en una melodía donde mi hermano menor, Javier, era siempre el solista estrella. Nuestra casa, una construcción de 2 plantas con un pequeño patio trasero en una colonia de clase trabajadora, era el escenario de esta obra diaria. Javier, 5 años menor que yo, era el consentido, el rey de la casa, como solía llamarlo mi padre, Ricardo, con una sonrisa de orgullo bobalicón. Javier poseía una labia envidiable, una capacidad innata para encantar serpientes y salirse siempre con la suya. Si quería dinero, bastaba una sonrisa y una promesa vaga de portarse bien. Si rompía algo, era un accidente sin importancia. Si llegaba tarde, seguro tuvo un contratiempo, el pobre. Para él, todas las puertas estaban abiertas, todas las excusas eran válidas. Yo, en cambio, era el responsable, el callado, el que aprendió desde muy temprano que si quería algo, tenía que ganármelo con el sudor de mi frente. Mis manos, ásperas y con callos incipientes por el trabajo constante con la madera, eran el testimonio de mis esfuerzos. Había improvisado un pequeño taller en el patio trasero, un espacio caótico pero sagrado para mí, donde daba rienda suelta a mi verdadera pasión, la ebanistería. Soñaba con tener mi propio local, un taller de verdad, con maquinaria profesional, donde pudiera crear piezas únicas y vivir de lo que amaba. Ese sueño era el motor que me impulsaba a trabajar sin descanso, no solo en mis encargos de carpintería, sino también en una ferretería los fines de semana, doblando turnos para ahorrar cada miserable peso. Era un sacrificio enorme, vivía con una frugalidad que rayaba en la miseria, privándome de salidas, de ropa nueva, de cualquier capricho, todo por ese anhelado capital semilla. Mis ahorros crecían con una lentitud exasperante, guardados en una cuenta bancaria que revisaba con más devoción que esperanza. Mi madre, Elena, era una mujer de carácter apocado, o quizás simplemente desgastada por años de intentar mantener una paz imposible. Solía decirme, con un suspiro que parecía cargar el peso del mundo: «Ay, Mateo, entiende a tu hermano, él es más chispeante, más sociable. Tú siempre has sido más serio, más enfocado en tu trabajo». Y en su voz, ese enfocado en tu trabajo no sonaba a elogio, sino a una especie de resignación, como si mi dedicación fuera una rareza incomprensible frente a la despreocupada alegría de vivir de Javier. Recuerdo una ocasión, tendría yo unos 22 años. El pequeño negocio familiar, la ferretería de mi padre, atravesaba una crisis severa. Un proveedor importante exigía un pago inmediato o cortaría el suministro, lo que hubiera significado la quiebra. Mis padres estaban desesperados. Vi la angustia en el rostro de mi padre, la palidez en el de mi madre. Sin que me lo pidieran directamente, pero entendiendo la gravedad de la situación, fui a mi cuenta y saqué una cantidad que representaba casi la mitad de mis ahorros de años. Se los entregué a mi padre. Para el proveedor, le dije simplemente. Sus ojos se humedecieron. «Hijo, no sé cómo vamos a pagarte esto. Eres un buen muchacho. En cuanto nos recuperemos, te lo reponemos con creces». La ferretería se salvó. Mi dinero, sin embargo, se esfumó en el aire. Un par de meses después, Javier apareció con una motocicleta usada, pero en excelentes condiciones. «¿De dónde sacaste para eso?», le pregunté con una punzada de sospecha. «Ahí, unos ahorrillos», respondió con su típica displicencia. Mis padres no dijeron nada. Cuando intenté recordarle a mi padre su promesa, me despachó con un
Ahora no es momento, Mateo, todavía estamos apretados. No seas impaciente. La motocicleta de Javier, sin embargo, rugía cada mañana cuando salía a buscar trabajo, un trabajo que nunca encontraba. La única persona en la familia que parecía tener una perspectiva clara de la situación era mi tía Carmen, la hermana mayor de mi padre. Era una mujer fuerte, viuda desde joven, que había sacado adelante a sus propios hijos a base de esfuerzo y carácter. No nos visitaba muy a menudo, pero cuando lo hacía, sus ojos agudos no perdían detalle. En una de esas raras visitas, me encontró en el patio, lijando una vieja silla que había rescatado de la basura, con la intención de restaurarla. Se sentó a mi lado, en un bloque de cemento. Esa madera tiene buena veta, Mateo, comentó, observando mis manos. Tienes un don, sobrino. No dejes que nadie te diga lo contrario. El trabajo de tus manos es oro puro, y más en estos tiempos donde todos quieren las cosas fáciles y rápidas. Luego, bajando la voz, añadió, he intentado hablar con Ricardo, con Elena. Les he dicho que la forma en que crían a Javier lo va a llevar por mal camino, que tanto consentimiento es veneno. Pero tu padre es cabeza dura, y tu madre, bueno, ella prefiere no ver. Tú cuídate mucho, mijo, y no dejes que te pisoteen. Sus palabras fueron un pequeño oasis en mi desierto de incomprensión. El encargo que me tenía absorbido en ese momento era, sin duda, el más importante de mi incipiente carrera. Don Armando Fuentes, un arquitecto de gran prestigio en la ciudad, conocido por sus diseños vanguardistas que incorporaban elementos artesanales de lujo. Había visto por casualidad una pequeña cajonera que yo había hecho para una vecina. Quedó impresionado por la calidad de los ensambles y el acabado. Para mi sorpresa, me contactó y, después de una larga conversación donde examiné mis bocetos y mis pocas piezas de muestra, me encargó la fabricación de un juego completo de muebles de biblioteca para la residencia de uno de sus clientes más acaudalados. Era un proyecto monumental, estanterías de cedro rojo que cubrirían paredes enteras, un escritorio señorial, sillones de lectura con detalles tallados a mano. El presupuesto era generoso, pero más importante aún, era la oportunidad de que mi trabajo fuera visto, de que mi nombre empezara a circular en los círculos correctos. Mi pequeño taller en el patio trasero se convirtió en mi universo. El aroma penetrante del cedro, el zumbido de la sierra, el golpeteo rítmico del formón, eran la banda sonora de mis días y muchas de mis noches. Dormía poco, comía de pie, pero la fatiga se diluía en la emoción de ver cómo esas tablas inertes se transformaban bajo mis manos en piezas de una belleza austera y elegante. Javier, por supuesto, veía mi dedicación como una excentricidad más. «Sigues con tus tablitas, Mateo», se burlaba cuando pasaba por el patio para ir a alguna de sus misteriosas reuniones. «Deberías conseguirte una vida de verdad, güey». Sus amigos, el Chato y el Flaco, dos parásitos que vivían a la sombra de Javier y de lo que él pudiera conseguir de mis padres, a menudo se asomaban al taller para fisgonear y soltar comentarios sarcásticos. «Órale, Mateito, ¿cuándo nos haces unas sillitas para echarnos la chela?». Yo los ignoraba, concentrado en mi trabajo, aunque su presencia siempre me dejaba una sensación de inquietud. Unas semanas antes de la fecha de entrega acordada con don Armando, ocurrió el primer incidente serio. Javier, en una de sus típicas irrupciones en el taller, supuestamente buscando una herramienta que mi padre le había pedido, una mentira obvia, mi padre nunca le pedía nada que implicara esfuerzo. Accidentalmente tropezó y derramó un bote de solvente sobre una de las puertas laterales de la biblioteca, que estaba recién barnizada y pulida. El barniz se arrugó y se manchó de forma irreparable. «Fue un accidente, Mateo, te lo juro». «Esta cosa estaba estorbando», gritó Javier, más con enojo que con arrepentimiento, cuando lo confronté. Mis padres, alertados por la discusión, acudieron. La explicación de Javier, por supuesto, fue aceptada sin chistar. «Ay, Mateo, hijo, qué mala suerte», dijo mi madre, contemplando el daño con genuina preocupación, pero más por el posible conflicto que por mi trabajo arruinado. «Pero no te preocupes, seguro tiene arreglo». Mi padre fue más directo, «pues más cuidado para la próxima, Mateo. Ya te he dicho que no dejes tus cosas regadas por todos lados».
Tu hermano solo quería ayudar. Tuve que lijar toda la pieza hasta dejar la madera viva y empezar el proceso de teñido y barnizado desde cero. Perdí 2 días de trabajo y la frustración me carcomía por dentro. Carlos, mi mejor amigo, el hermano que la vida me dio, vino a verme esa noche. Encontró mi taller iluminado a deshoras, yo trabajando con una furia contenida. Ese cabrón de tu hermano te va a buscar la ruina, Mateo, te lo digo en serio, me dijo Carlos, negando con la cabeza mientras observaba la puerta dañada. Y tus jefes, con todo respeto, parece que viven en otro planeta. En cuanto termines este jale con don Armando, deberías buscar la manera de independizarte de verdad, de tener tu propio espacio lejos de aquí. Esto no va a terminar bien. Sus palabras resonaron en mí. Sabía que tenía razón. Pero la idea de alquilar un local, además de mi propio cuarto, me parecía financieramente imposible en ese momento. Mis ahorros estaban destinados a maquinaria, no a rentas. Llegó el día previo a la entrega. Los muebles estaban listos. Eran, con mucho, lo mejor que había hecho en mi vida. El cedro rojo brillaba con una calidez profunda bajo las capas de barniz que había aplicado con esmero. Las tallas, inspiradas en motivos prehispánicos discretos que don Armando había aprobado, añadían un toque de distinción único. Estaba exhausto, pero una oleada de orgullo profesional me recorría el cuerpo. Cubrí cada pieza con sábanas viejas y limpias para protegerlas del polvo y de cualquier imprevisto. Don Armando había confirmado que enviaría un transporte especializado a primera hora de la mañana siguiente para recoger todo. Esa noche apenas cené, la ansiedad y la emoción me habían cerrado el estómago. Solo quería que amaneciera, entregar el trabajo y, quizás por primera vez, sentir que mi esfuerzo había valido la pena de una forma tangible. Salí un momento, no más de 20 minutos, a la tienda de la esquina. Necesitaba comprar unas latas de cera en pasta de alta calidad para darle un último lustre a los muebles antes de que llegara el transporte. Era un detalle, pero para mí, los detalles lo eran todo. La noche estaba fresca, tranquila. Regresé silbando una melodía, imaginando la cara de don Armando al ver el trabajo terminado. La puerta de mi casa estaba entornada. La música a todo volumen, un reggaetón estridente que detestaba, provenía del cuarto de Javier. Eso era normal. Lo que no era normal era el silencio que lo rodeaba, un silencio tenso, como el aire antes de una tormenta. Y un olor extraño, una mezcla de cerveza rancia, cigarrillos y algo químico que no pude identificar de inmediato. Entré al patio trasero, donde estaba mi taller. Y el mundo se detuvo. No se detuvo. Se hizo añicos. Mi taller, mi santuario, estaba devastado. Pero no era el caos de un robo común. Esto era diferente. Esto era saña, era odio. Los muebles de don Armando, mi obra maestra, mi pasaporte a un futuro mejor, estaban destrozados. No rotos por accidente, sino vandalizados con una crueldad metódica. Alguien había usado un objeto pesado, quizás un martillo, para rajar las superficies pulidas, para quebrar las patas talladas. Habían vaciado latas de pintura de aceite de colores chillones, rojo sangre, amarillo canario, azul eléctrico, sobre la madera noble, creando un espectáculo grotesco. Una burla de arte moderno sobre la ruina de mi trabajo. Mis herramientas, esas extensiones de mis manos que había cuidado con tanto celo, estaban esparcidas por el suelo, muchas de ellas rotas, dobladas, inservibles. Gubias con las puntas melladas, serruchos con los dientes torcidos, el taladro con el cable cortado. Y en una esquina, entre los restos de una silla que había estado reparando, una gorra de béisbol. La reconocí al instante. Era del Chato, uno de los parásitos inseparables de Javier. El aire se me escapó de los pulmones. Sentí un frío helado recorrer mi espalda, seguido de una oleada de furia tan intensa que me hizo temblar. Subí las escaleras de 2 en 2, con el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de guerra. Entré al cuarto de Javier sin tocar la puerta. La música seguía tronando. Él estaba recostado en su cama, con los audífonos puestos, los ojos fijos en la pantalla de su celular, moviendo los dedos con agilidad sobre algún juego estúpido.
ni siquiera notó mi presencia. Le arranqué los audífonos de un tirón. Me miró con sorpresa, luego con fastidio. ¿Qué te pasa, imbécil? ¿No ves que estoy ocupado?, gritó, intentando levantarse. Y mi taller, logré articular, la voz ahogada por la rabia. Los muebles de don Armando. Tú y tus malditos amigos lo destrozaron todo. Todo. Javier me miró con esos ojos suyos, fríos y calculadores, y luego soltó una carcajada. Una carcajada cínica, burlona, que me atravesó como un cuchillo al rojo vivo. Yo. Tu chiquero de tablitas, dijo, arrastrando las palabras con desprecio. Estás completamente loco, Mateo. Yo no he salido de mi cuarto en toda la tarde. A lo mejor se metieron los gatos y te hicieron un desmadre, o chance y tus clientes importantes se arrepintieron de encargarte esa porquería y mandaron a alguien a cancelar el pedido, jajaja. En ese preciso instante, como si hubieran sido convocados por el escándalo, entraron mis padres a la habitación. Mi madre primero, con el rostro desencajado por la preocupación. Mi padre detrás, con el ceño fruncido. ¿Qué son estos gritos? ¿Qué pasa aquí?, preguntó mi padre, su vozarrón tratando de imponer orden. Papá, mamá, tienen que ver esto, exclamé, señalando hacia la puerta. Javier y sus amigos destruyeron mi taller. El trabajo de don Armando está arruinado. Bajamos al patio. El hedor a solvente y pintura fresca era nauseabundo. Mis padres contemplaron la escena en silencio por un momento. Mi madre se llevó las manos a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas. Vi un atisbo de horror en su rostro. Pero fue mi padre quien rompió el silencio, y sus palabras fueron como otro martillazo sobre los restos de mi alma. Pero mira nada más este cochinero, Mateo, bramó, su rostro congestionándose de ira. No era ira hacia Javier, no. Era ira hacia mí. ¿Ves lo que provocas con tus chácharas? Siempre trayendo problemas a esta casa. Seguro dejaste la puerta abierta o alguna tarugada hiciste para que pasara esto. Ahora ve tú a ver cómo diablos le respondes a ese tal don Armando. Nos vas a meter en un lío muy gordo por tus descuidos. No podía creer lo que estaba escuchando. Era una pesadilla. El mundo se me nubló. Recogí la gorra del chato del suelo, la que había visto antes, y se la aventé a los pies a Javier, que había bajado detrás de nosotros y observaba la escena con una sonrisita mal disimulada. Esto no fue un accidente, papá. Esto no fue un descuido mío, grité, sintiendo como la desesperación me desgarraba la garganta. Esto lo hizo él, con esos vagos que llama amigos. Ahí está la prueba. Arruinó mi trabajo, mi reputación, meses de esfuerzo tirados a la basura por su maldita envidia o por pura maldad. Javier se encogió de hombros, su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en una mueca de puro cinismo. Ay, ya va a llorar la niñita. Pues si tanto te caga estar aquí, si tanto te molesta como vivimos, pues lárgate de una vez. Nadie te quiere en esta casa, Mateo. Solo estorbas, eres un cero a la izquierda. Esperé. Esperé que mi padre lo callara, que mi madre me defendiera, que alguien dijera algo, cualquier cosa, que negara esas palabras terribles. Pero el silencio que siguió fue aún peor. Mi madre bajó la mirada, sorbiendo por la nariz, refugiándose en su papel de víctima pasiva. Y mi padre me miró fijamente, con esos ojos fríos que solo reservaba para mis faltas, y asintió lentamente. Luego, con una voz grave, cargada de un desprecio que me heló los huesos, sentenció: tiene razón tu hermano. Estoy harto de tus quejas, de tu carita de mártir, de tu eterna insatisfacción. Si no te gusta cómo son las cosas aquí, si te crees tan bueno y nosotros tan poca cosa, pues agarra tus chivas y lárgate. La puerta está muy ancha. Aquí no haces falta, Mateo. A ver si en la calle, solito, aprendes a valorar y a respetar lo que nunca tuviste que ganarte. Cada palabra era un golpe, una palada de tierra sobre mi ataúd. Mi madre sollozaba en un rincón: Ricardo, muchachos, por favor, ya cálmense, no digan esas cosas.
Pero su voz era un susurro insignificante, una súplica sin convicción, una hoja arrastrada por el vendaval de la crueldad de mi padre y mi hermano. Su pasividad, en ese momento, me dolió casi tanto como sus palabras. Era la confirmación silenciosa de mi sentencia. Los miré a los tres. A mi padre, con la vena del cuello palpitándole como un reptil furioso. A mi hermano, con su sonrisa de triunfo y desdén. A mi madre, encogida sobre sí misma, evitando mi mirada, cómplice de mi ejecución. Y entonces, algo dentro de mí, algo que había luchado por mantenerse a flote durante 28 años de indiferencia y menosprecio, finalmente se rompió. Se hizo añicos, como los muebles de don Armando, como mis herramientas, como mis sueños. Está bien, dije. Mi voz sonó extrañamente tranquila, desprovista de toda emoción. Una calma fría, desoladora, la calma que precede al vacío absoluto. Entendido. Subí a mi cuarto, ese pequeño espacio bajo el techo inclinado que apenas contenía mi cama y un ropero desvencijado. Saqué una vieja maleta de lona que guardaba bajo la cama y una mochila escolar que ya no usaba. Empecé a meter mi ropa, la poca que tenía, doblada con una precisión mecánica. Mis libros de ebanistería, mis cuadernos de bocetos. Dudé un instante frente a una pequeña figura de madera que había tallado cuando era niño, un intento torpe de un águila. La dejé sobre la cama. Ya no significaba nada. Las herramientas rotas, mi orgullo herido, esas se quedaron en el taller, como un mudo testimonio de la traición y el abandono. Nadie intentó detenerme. La música de Javier seguía sonando a todo volumen desde su habitación, ahora como una fanfarria grotesca celebrando mi expulsión. Cuando bajé con mis escasas pertenencias, mi padre estaba en el sillón de la sala, con la mirada perdida en la pantalla apagada de la televisión. Mi madre sorbía por la nariz en la cocina, de espaldas a mí, fingiendo lavar unos trastes inexistentes. No hubo despedidas, ni una palabra de arrepentimiento, ni una última mirada. Abrí la puerta principal, esa puerta que había cruzado miles de veces sintiéndome un extraño, y salí a la calle. El sol de la tarde, anaranjado y polvoriento, me golpeó la cara, pero yo sentía un frío glacial que me calaba hasta los huesos. Saqué mi celular, ese aparato viejo que apenas funcionaba, y marqué el número de Carlos. Su voz, alegre y despreocupada como siempre, fue un ancla en medio de mi naufragio. Bueno. ¿Qué onda, Mateo? ¿Todo bien?, contestó. Güey, apenas pude articular, la voz tomada por un nudo de emociones que amenazaba con ahogarme. Me corrieron, Carlos. Me corrieron de mi casa. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. La alegría en la voz de Carlos se esfumó, reemplazada por un tono grave y preocupado. No me digas eso, hermano. ¿Qué pasó? ¿Esos cabrones te hicieron algo? Es una larga historia, respondí, sintiendo como las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. ¿Puedo caerle a tu cantón? No tengo a dónde más ir. Ni lo preguntes, bro, exclamó Carlos con esa lealtad incondicional que tanto lo caracterizaba. Mi casa es tu casa, ya lo sabes. Tú vente para acá. ¿Quieres que vaya por ti? ¿Dónde estás? Le dije que no se molestara, que tomaría un camión. Necesitaba ese trayecto anónimo, ese tiempo suspendido entre el pasado que dejaba atrás y el futuro incierto que me esperaba, para intentar procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. La vida, tal como la conocía, había terminado. El departamento de Carlos era pequeño, apenas 2 cuartos y una cocineta en un edificio multifamiliar en una colonia al otro lado de la ciudad, pero en ese momento me pareció un palacio. Me recibió con un abrazo fuerte, de esos que te recomponen los pedazos sueltos del alma, y una cerveza bien fría que sacó del refrigerador. No hizo preguntas de inmediato. Me dejó sentarme en su viejo sofá desgastado, me ofreció un plato de frijoles recalentados con tortillas que para mí supieron a banquete, y esperó. Esperó a que yo estuviera listo para hablar. Y hablé. Hablé durante horas, soltando toda la rabia, la frustración, el dolor acumulado no solo de ese día, sino de años de sentirme invisible, de ser el segundón, el problema, el estorbo.
Lloré, sí, lloré con la furia de un niño abandonado y la desesperación de un hombre al que le habían arrebatado sus sueños. Carlos escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su mirada llena de una empatía que era un bálsamo para mis heridas. Son unos desgraciados, Mateo, dijo finalmente, cuando mi torrente de palabras se agotó y solo quedaron los sollozos entrecortados. No te merecían. Nunca te merecieron. Pero aquí estoy yo, carnal, para lo que necesites. Y te juro que vas a salir adelante, porque eres un chingón y tu trabajo vale oro. Esa primera noche en el sofá de Carlos fue una mezcla de agotamiento y vigilia. Mi cuerpo pedía descanso, pero mi mente era un torbellino de imágenes, de palabras crueles, de planes rotos. Daba vueltas y más vueltas, reviviendo la escena de mi expulsión, el cinismo de Javier, la frialdad de mi padre, el silencio cómplice de mi madre. Pero entre la negrura de esos pensamientos, también comenzó a surgir una extraña sensación, casi imperceptible al principio, una especie de alivio. Un alivio amargo, sí, pero alivio al fin. Estaba solo, despojado de casi todo, pero también estaba libre. Libre de sus expectativas, de sus juicios, de su desprecio. Al día siguiente, con los ojos hinchados y el cuerpo adolorido, me levanté con una nueva determinación. No iba a dejar que me destruyeran. Carlos, como si leyera mis pensamientos, ya tenía preparado un café cargado y un plan de acción. Mira, Mateo, me dijo, mientras me pasaba una taza humeante. Primero, vamos a buscarte un cuartito decente donde puedas estar cómodo y tener tu privacidad. Segundo, hay que ver qué se puede rescatar de tus herramientas, o cómo conseguir unas nuevas, aunque sea de segunda mano. Y tercero, tienes que hablar con ese tal don Armando, explicarle la situación. Un tipo como el seguro entenderá. Sus palabras eran prácticas, directas, justo lo que necesitaba. Durante los 2 días siguientes, nos dedicamos a eso. Vimos varios cuartos en renta, la mayoría deprimentes y caros para mi presupuesto inexistente. Carlos me prestó algo de dinero para los gastos inmediatos, a pesar de mis protestas. Empezamos a buscar herramientas usadas en tianguis y casas de empeño. Y reuní el valor para llamar a don Armando Fuentes. Fue una de las llamadas más difíciles y humillantes de mi vida. Le expliqué, sin entrar en detalles escabrosos sobre mi familia, que había sufrido un incidente grave e irreparable en mi taller y que, muy a mi pesar, me era imposible cumplir con la entrega de sus muebles. Le ofrecí mis más sinceras disculpas, le aseguré que buscaría la forma de compensarlo por las molestias, aunque no tenía idea de cómo. Don Armando escuchó en silencio. Esperaba un regaño, una amenaza de demanda, pero su respuesta me sorprendió. Entiendo, Mateo, dijo con una voz serena, aunque se notaba la decepción. Lamento mucho escuchar eso. Realmente estaba ilusionado con su trabajo. Su reputación de seriedad y la calidad de las muestras que me enseñó eran impecables. Estos contratiempos suceden. Cuando se recupere y esté listo para retomar sus proyectos, no dude en buscarme. Las puertas de mi despacho siguen abiertas para usted. Colgué el teléfono con un nudo en la garganta. La comprensión de don Armando, un casi extraño, contrastaba brutalmente con la crueldad de mi propia familia. De ellos, ni una palabra. 2 días completos de un silencio sepulcral. Un silencio que confirmaba, de la manera más dolorosa, que realmente no les importaba. Que mi ausencia era, para ellos, un alivio. Tía Carmen sí me había enviado un mensaje corto al día siguiente de mi partida: ¿estás bien, sobrino? Supe que la cosa se puso fea en tu casa. Recuerda que no estás solo. Si necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en llamarme. Le respondí con un mensaje escueto, agradeciéndole su preocupación pero asegurándole que estaba bien, que necesitaba tiempo. No quería arrastrarla a mis problemas, ni ponerla en una situación incómoda con mi padre. Pero al tercer día por la mañana, la calma se rompió. Mi viejo celular, ese que apenas conservaba la carga, comenzó a vibrar y a sonar como si se hubiera vuelto loco. Lo saqué del bolsillo de mi pantalón con extrañeza. La pantalla parpadeaba con notificaciones. Llamada perdida de mamá. Llamada perdida de papá. Mensaje de voz de mamá.
Llamada perdida de Javier. Otra de papá. Y así, una tras otra, hasta sumar 37 llamadas perdidas en menos de una hora. Mensajes de texto urgentes, imperativos, casi histéricos. Pero qué chingados querrán estos ahora, le dije a Carlos, mostrándole la pantalla del teléfono con una mezcla de alarma y un cinismo que empezaba a arraigarse en mí. Después de 3 días de tratarme como si hubiera muerto, ¿de repente se acuerdan de que existo? Carlos me miró con seriedad. Algo grave debe estar pasando, Mateo. Esa gente no te buscaría con tanta insistencia si no fuera por una emergencia, o porque necesitan algo de ti. Y vaya si tenía razón. Decidí no contestar de inmediato. Los dejé marinar en su propia salsa de angustia un par de horas más. Cada vibración de mi teléfono era un pequeño recordatorio de su desesperación, y he de admitir que una parte oscura de mí, esa parte herida y resentida, sentía una retorcida satisfacción. Si algo había aprendido en 28 años bajo su techo, era que, para mi familia, yo solo era visible, solo era importante, cuando necesitaban algo de mí. Mi bienestar, mis sueños, mis sentimientos, esos eran meros accesorios, fácilmente descartables. Finalmente, después de un asedio telefónico que no parecía tener fin, respondí uno de los mensajes de mi madre con 3 palabras escuetas: ¿qué pasa ahora? Al instante, antes de que pudiera siquiera bloquear el teléfono, este sonó. Era ella. Su voz, al otro lado de la línea, era un amasijo de sollozos, pánico y una urgencia que casi podía palpar. Mateo, hijo, bendito sea Dios que contestas, exclamó, atropellando las palabras. Antes de que yo pudiera decir nada, continuó con una verborrea histérica: es Javier, tu hermano. Mateo, lo detuvieron. Está en la delegación, encerrado como un criminal. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal, pero no era de miedo por Javier, sino de una extraña y helada premonición. ¿Qué hizo?, pregunté, mi voz sonando mucho más serena y distante de lo que me sentía por dentro. Años de reprimir mis emociones me habían convertido en un maestro del autocontrol, al menos en apariencia. Mi padre le arrebató el teléfono a mi madre. Podía oír los lamentos de ella de fondo, como un coro trágico. Mateo, la voz de mi padre era un trueno, pero un trueno teñido de una desesperación que nunca antes le había escuchado. Había perdido ese tono de arrogancia absoluta que tanto me lastimaba. Tu hermano, ese imbécil redomado, se metió en un problema gordo, Mateo. Muy, muy gordo. Resulta que el muy idiota, segaramente mal aconsejado por esos malvivientes del Chato y el Flaco, se metió a robar a las oficinas de don Raúl. Si ubicas a don Raúl, el de los préstamos y las casas de empeño, el que tiene su oficina principal por el Mercado Hidalgo. Claro que lo ubicaba. ¿Quién en la colonia no conocía, al menos de oídas, a don Raúl? Era una especie de leyenda urbana hecha carne, un personaje siniestro con fama de usurero despiadado, de tener conexiones en todos lados, desde la policía hasta los grupos criminales. Un tipo al que nadie, absolutamente nadie, quería deberle ni un favor, mucho menos dinero. Cruzarse en su camino era buscarse problemas serios. Le robaron una cantidad muy fuerte de la caja fuerte de su despacho, continuó mi padre, la voz temblándole visiblemente ahora. A Javier lo pescaron los veladores con una parte mínima del dinero encima, una miseria. El Chato y el Flaco, esos malditos cobardes, se pelaron con el botín grande, lo dejaron solo. Pero don Raúl no quiere saber de policías ni de denuncias formales por ahora, Mateo. Él quiere su dinero de vuelta, todo el maldito dinero. Y lo quiere para mañana mismo, o nos advirtió, con todas sus letras, que se va a cobrar a lo chino con el negocio, y con la casa. Además de eso, la fianza que le fijaron a tu hermano en la delegación es altísima, una cantidad que ni vendiendo el alma podríamos juntar. Escuché todo el relato en un silencio que se iba cargando de una ironía casi palpable. Javier, el niño de oro, el intocable, el que siempre se salía con la suya, finalmente había tropezado con una piedra demasiado grande para él. Y ahora, la familia, esa misma familia que me había desechado como a un trasto viejo, recurría a mí, al estorbo, al cero a la izquierda. Necesitamos que nos ayudes, Mateo,
la voz de mi padre se quebró por completo, perdiendo cualquier atisbo de su antigua prepotencia. Sonaba desesperado, humillado, casi suplicante. Un tono que jamás pensé que escucharía de él dirigido a mí. Sabemos que tienes tus ahorros, Mateo, ese dinero que juntaste con tanto sacrificio para tu taller. Eres nuestra única esperanza, hijo. Por tu hermano, que aunque sea un tarado, es tu sangre, por tu madre, que está destrozada, por la familia. Ahora, de repente, en medio de la catástrofe, ¿volvíamos a ser una familia? Un nudo amargo, denso como el chapopote, se formó en mi garganta y amenazó con ahogarme. Dejé pasar unos segundos, permitiendo que el peso de sus palabras y de mi propio resentimiento se asentara en el aire. Vaya, dije finalmente, mi voz era un susurro helado, cargado de un sarcasmo que ni yo sabía que poseía. ¿Qué problema tan grande tienen? Muy interesante, de verdad. Así que ahora, cuando el agua les llega al cuello, ¿de repente existo? De repente soy, hijo, y parte de la familia, y mi dinero, ese que nunca valoraron, ahora es su única esperanza. No es momento para tus resentimientos absurdos, muchacho insolente, intentó recuperar la compostura mi padre, pero su voz flaqueó, traicionando su pánico. Esto es una emergencia de vida o muerte. La libertad y quizás la vida de tu hermano están en juego. Mis resentimientos no son absurdos, papá, repliqué con una calma que lo descolocó. Son el resultado directo de 28 años de tu indiferencia y tu desprecio. Pero tienes razón, este no es el momento para eso. Necesito detalles exactos, y no quiero mentiras ni omisiones. ¿Cuánto dinero robó Javier exactamente? ¿Cuánto es lo que pide don Raúl en total, incluyendo sus intereses? ¿Qué saben realmente de ese tipo, aparte de que es peligroso? ¿Ya consultaron a un abogado, o solo están esperando que yo saque mi varita mágica? Mis padres, entre balbuceos, tartamudeos y versiones contradictorias, apenas pudieron responder a mis preguntas. Su pánico era tan evidente como su incompetencia para manejar una crisis de esa magnitud. Estaban acostumbrados a que los problemas de Javier fueran travesuras menores que se arreglaban con un regaño o una pequeña suma de dinero. Esto era diferente. Esto era jugar en las ligas mayores de Lampa. Lo voy a pensar, dije finalmente, cortando su caótica y desesperada letanía de lamentos y excusas. Y antes de que pudieran protestar, colgué. Me quedé mirando el teléfono, que seguía vibrando en mi mano con mensajes suplicantes de mi madre. ¿Pensarlo? Pero, Mateo, no tenemos tiempo. Don Raúl. No voy a ser impulsivo, Carlos, le dije a mi amigo, que había escuchado mi parte de la conversación con una mezcla de asombro y aprobación en su rostro. No voy a dejar que me manipulen con sus lágrimas de cocodrilo y su pánico. Si voy a mover un solo dedo en esta situación, va a ser bajo mis propios términos, con toda la información posible en la mano, y después de haberlo meditado fríamente. Se acabaron los tiempos en que Mateo era el pendejo útil de la familia. Esa misma tarde, me aboqué a mi propia investigación. No me fiaba ni un ápice de la versión fragmentada y aterrorizada de mis padres. Carlos, que conocía a mucha gente en la ciudad por su trabajo como repartidor y su don de gentes, activó su red de contactos. Preguntó con discreción en los alrededores del Mercado Hidalgo, en talleres mecánicos, en cantinas, cualquier lugar donde alguien pudiera saber algo concreto sobre don Raúl y sus métodos. Yo, por mi parte, me sumergí en Internet, buscando noticias locales antiguas, foros de denuncias ciudadanas, cualquier rastro digital que pudiera darme un perfil más claro de este individuo. Lo que descubrimos en las siguientes 24 horas fue mucho más escalofriante de lo que mis padres habían insinuado. Don Raúl no era un simple prestamista rudo del barrio, era un personaje con un historial oscuro, con conexiones que se extendían a niveles insospechados. Y con una reputación de ser absolutamente implacable con quienes le fallaban o intentaban engañarlo. Encontramos relatos velados de desapariciones, de negocios que habían quebrado misteriosamente después de un conflicto con él. De gente que había perdido sus propiedades por deudas irrisorias que se habían multiplicado exponencialmente con intereses leoninos. La deuda que Javier había contraído al robarle no era solo un asunto de dinero, era una afrenta personal a un hombre que no perdonaba.
Y la cantidad total que don Raúl reclamaba, según fuentes más confiables que mis padres, era casi el doble de lo que ellos me habían confesado inicialmente, porque incluía multas por la molestia, gastos de investigación y una sarta de cargos absurdos que solo servían para inflar la cifra hasta volverla astronómica. Javier no solo se había metido en la boca del lobo, se había metido en el estómago de un dragón hambriento. Mi familia estaba, literalmente, al borde del abismo. Los 2 días siguientes fueron una sinfonía de desesperación por parte de mis padres, y para mí, una extraña mezcla de validación amarga y una creciente sensación de poder. Las llamadas y los mensajes no cesaban, cada uno más urgente y patético que el anterior. Mi padre pasó de la exigencia velada a la súplica abierta y humillante, mi madre había agotado su repertorio de lamentos y ahora se dedicaba a enviarme mensajes llenos de promesas vacías de que todo cambiaría en casa, que habían entendido su error, que seríamos una familia feliz si yo los ayudaba. Palabras huecas, erosionadas por años de mentiras y desprecios. Mientras tanto, las garras de don Raúl comenzaban a apretarse de forma tangible. Según me informó Carlos, que seguía actuando como mis ojos y oídos en la calle, el viejo coche de mi padre, ese que cuidaba con tanto esmero a pesar de sus achaques, apareció una mañana con los 4 neumáticos rajados y un mensaje inequívoco pintado con aerosol rojo en el parabrisas: pagan o pagan, último aviso. Poco después, 2 tipos de aspecto patibulario, con el sello inconfundible de los matones de don Raúl, visitaron la pequeña ferretería de mi padre. No compraron nada. Simplemente se quedaron un rato, observando todo con miradas gélidas, y antes de irse, le recordaron amablemente a mi padre que el plazo para liquidar la deuda de honor de su hijo se agotaba en menos de 24 horas. Mi padre, el hombre que siempre se había jactado de su temple y su mano dura, estaba, según Carlos, pálido como un muerto y con un temblor en las manos que apenas podía disimular. Desesperados, intentaron conseguir el dinero por otros lados. Acudieron a los pocos familiares con los que aún tenían algún contacto, pero fueron recibidos con frialdad, excusas o, en el mejor de los casos, con ofertas de ayuda tan irrisorias que resultaban insultantes. La mala fama de Javier se había extendido como la pólvora, y nadie quería arriesgar su dinero por un caso perdido. Intentaron pedir un préstamo bancario, pero con el negocio al borde de la quiebra y sin propiedades significativas que ofrecer como garantía, la casa familiar estaba a nombre de mi padre. Pero con tantos embargos previos por deudas menores de Javier, su valor real era dudoso, fueron rechazados de inmediato. Incluso el licenciado Bermúdez, el abogado con fama de ser caro pero efectivo al que habían consultado brevemente, les confirmó que el caso de Javier era un pozo sin fondo, el delito era grave. Los antecedentes de Javier eran un desastre, y la única forma de aspirar a una fianza o a una defensa medianamente decente requería una suma de dinero que ellos simplemente no poseían. Señores, les dijo el abogado con una franqueza brutal, su hijo se metió en un problema que requiere mucho más que buenas intenciones y lamentos tardíos. La justicia, en estos casos, tiene un precio muy alto. Fue en ese punto de quiebre, cuando todas las puertas se les habían cerrado, cuando mi tía Carmen decidió que ya no podía quedarse al margen como una simple espectadora. Primero, según me contó ella misma días después, tuvo una conversación telefónica muy larga y muy dura con mi padre, su hermano, y luego con mi madre. No se guardó nada. Les echó en cara años de ceguera voluntaria, de favoritismo insultante, de haber convertido a Javier en un pequeño monstruo egoísta y a mí en el chivo expiatorio de todas las frustraciones familiares. Esto que están viviendo es la cosecha de sus propias siembras, Ricardo, le dijo a mi padre con una firmeza que lo dejó sin palabras. Por años te lo advertí, se los advertí a ambos. A Mateo lo trataron como si fuera un estorbo, un arrimado en su propia casa, y a Javier como si fuera el príncipe heredero. Ahora están pagando las consecuencias de su pésima labor como padres. Recen, recen mucho para que Mateo tenga un corazón más grande y más misericordioso que el que ustedes demostraron tener con él durante toda su vida. Luego de colgarles, mi tía me llamó a mí. Su voz era seria, pero teñida de ese cariño genuino que siempre me había reconfortado en los peores momentos. Mateo, mijo, sé que estás herido, y con toda la razón del mundo, me dijo sin rodeos.
No voy a intentar justificar a tus padres, porque no tienen justificación. Pero quiero que sepas la verdad completa de lo que está pasando. Están viviendo un infierno en carne propia. Ricardo está que no lo calienta ni el sol, su orgullo de macho alfa está hecho pedazos, aunque intente disimularlo. Tu madre no para de llorar, está al borde de un ataque de nervios. Don Raúl no está jugando, y esos tipos que mandó a la ferretería dejaron a tu padre temblando como una hoja de papel. El plazo se vence mañana al mediodía. Hizo una pausa, como midiendo sus siguientes palabras. No te estoy pidiendo que los ayudes, Mateo, que eso quede muy claro entre tú y yo. Solo te pongo al tanto de la gravedad de la situación, para que tomes tu decisión con todos los elementos. Es tu vida, tu dinero, tu futuro. Y sea cual sea tu decisión final, yo, Carmen, tu tía, la voy a respetar y te voy a apoyar. Tú no tienes la culpa de nada de esto. Ya sufriste demasiado por culpa de ellos y de la ineptitud de tu hermano. Las palabras de mi tía, esa validación incondicional que nunca había recibido de mis padres, fueron como un bálsamo inesperado en medio de tanta amargura. Significaron para mí más de lo que ella quizás imaginó. Y como si el universo quisiera añadir una pincelada más de surrealismo a la situación, esa misma noche, mientras cenaba con Carlos unos tacos al pastor que sabían a gloria bendita después de tanta tensión, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Era el Chato, uno de los compinches de Javier, el dueño de la gorra que había encontrado en mi taller destrozado. Su voz sonaba nerviosa, casi suplicante. Mateo, ¿eres tú, carnal?, preguntó con una falsa familiaridad que me revolvió el estómago. Oye, necesito hablar contigo en buena onda. Es sobre el Javier, y sobre el dinero que se clavó de don Raúl. No tengo nada que hablar contigo, pedazo de mierda, le espeté, la rabia subiéndome de nuevo. Ya te gastaste tu parte del botín y ahora vienes a ver qué más puedes sacar. No, espérate, güey, no te pongas así, balbuceó. Mira, yo sé dónde está escondida una buena parte de la lana que se llevaron. El flaco y yo la tenemos guardada. Te la podemos pasar, para que ayudes al Javier, pero, pues necesitamos una feria para movernos, para desaparecernos antes de que don Raúl nos encuentre a nosotros también. Si nos das unos, digamos, 20,000 varos, te decimos dónde está el resto, y así todos contentos. Era una trampa tan obvia, tan burda, que casi me hizo reír. Seguramente no tenían nada, o si lo tenían, era una miseria comparado con el total de la deuda. Solo querían sacarme algo de dinero antes de esfumarse por completo, o peor aún, estaban en contubernio con don Raúl para tenderme una emboscada. Lárgate al diablo, chato, le dije con un desprecio infinito. Y dile al flaco que si los veo cerca de mí o de mi amigo, no respondo. Ustedes se metieron en esto con Javier, ustedes arréglenselas para salir. A mí no me metas en tus porquerías. Y colgué, sintiendo una mezcla de asco y una extraña fortaleza. Ese incidente, tan patético como revelador, solo sirvió para reforzar mi convicción de que estaba rodeado de gente sin escrúpulos, empezando por mi propia familia y sus nefastas compañías. La llamada que definiera el curso de los acontecimientos, la que yo estaba esperando con una mezcla de aprensión y una fría determinación, llegó a la mañana siguiente, apenas unas horas antes de que el ultimátum de don Raúl expirara. Era mi madre. Su voz ya no era un hilo, era un susurro apenas audible, entrecortado por sollozos desgarradores, el sonido de una derrota absoluta. Mateo, hijito, por lo que más quieras en esta vida, por mi vida si es necesario. Haremos lo que tú nos pidas. Lo que sea. Te lo juro por esta cruz que cargo. Pero ayúdanos, por el amor de Dios. Nos van a quitar la casa, Ricardo va a perder el negocio. A tu hermano le van a hacer algo horrible en esa cárcel si no pagamos la fianza, o peor aún, si don Raúl decide cobrarse por su cuenta. Ese hombre va a acabar con todos nosotros. Escuché su letanía de lamentos en silencio, dejando que cada palabra se hundiera, que cada súplica rebotara contra el muro de mi resentimiento acumulado. Luego, casi como si le pasara el teléfono a un moribundo, escuché la voz de mi padre.
Era apenas reconocible, una sombra áspera y ahogada por la humillación de lo que alguna vez fue su imponente autoridad. Tu madre tiene razón, Mateo, logró articular con una dificultad que evidenciaba su quiebre interno. Nos equivocamos en todo contigo, con tu hermano, con nuestra vida. Si hay algo, cualquier cosa que podamos hacer para intentar compensarte, aunque sea una mínima parte del daño, solo dilo. Necesitamos ese dinero, Mateo. Eres nuestra última tabla de salvación. Dejé que un larguísimo silencio se asentara en la línea. Podía oír sus respiraciones ansiosas, entrecortadas, al otro lado, esperando mi veredicto como reos ante el patíbulo. El poder, ese poder que siempre me había negado, ahora residía completamente en mis manos. Está bien, dije finalmente, mi voz sorprendentemente tranquila, casi quirúrgica en su precisión. Quizás podría considerar la posibilidad de ayudarlos. Pero tengo condiciones. Varias condiciones. Y quiero que quede absolutamente claro desde este momento, no son negociables. Las toman o las dejan. Y si las dejan, aténganse a las consecuencias. Lo que sea, hijo, lo que tú digas, lo que sea, exclamó mi madre con un hilo de esperanza renacida en su voz. Escuchen con mucha atención, porque no lo voy a repetir, continué, mi tono volviéndose más duro, más incisivo. Primera condición, quiero una disculpa. Pero no quiero una disculpa cualquiera, de esas que se dicen por compromiso para salir del paso. Quiero una disculpa pública, formal y detallada. Ambos, tu papá y tu mamá, van a redactar un mensaje que se publicará en el chat familiar donde están todos los tíos, los primos, la abuela. Todos los que alguna vez presenciaron sus injusticias o escucharon sus quejas sobre mí. En ese mensaje, van a narrar, con puntos y comas, sin omitir detalles vergonzosos, como me han tratado durante todos estos malditos años, el favoritismo descarado y enfermizo hacia Javier. Cómo menospreciaron sistemáticamente mi trabajo, mis sueños y mi persona, cómo justificaron cada una de las fechorías de Javier mientras a mí me crucificaban por la menor nimiedad. Cómo destruyeron mis cosas o permitieron que se destruyeran sin que les importara, y, por supuesto, cómo me corrieron de la casa. Como a un perro, diciéndome que no hacía falta y que era un estorbo. Quiero que admitan cada una de esas cosas, sin excusas baratas ni justificaciones patéticas. Y al final de ese mensaje, de esa confesión pública, quiero que me agradezcan explícitamente por siquiera considerar la remota posibilidad de ayudarlos después de todo el daño y la humillación que me hicieron pasar. Y para que no haya dudas, quiero revisar y aprobar personalmente ese mensaje antes de que se atrevan a enviarlo. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Podía imaginar sus rostros desencajados, la incredulidad, la rabia contenida. Sabía que esta condición era un golpe directo a su orgullo, especialmente al de mi padre. Segunda condición, proseguí sin darles tiempo a reaccionar, mi voz cortante como el filo de una navaja. Javier. Quiero una confesión completa de su parte, grabada en video desde donde carajos esté detenido. En ese video, con su propia voz y mostrando su cara de delincuente, tiene que admitir el robo a don Raúl, tiene que pedirme perdón a mí, Mateo, su hermano, por todo el daño que me ha causado durante años. Especificando la destrucción de mi taller y los muebles de don Armando, tiene que pedirles perdón a ustedes, sus padres, por haberlos metido en este lío monumental por su irresponsabilidad y su estupidez. Y tiene que comprometerse solemnemente, mirándome a los ojos a través de la cámara, a que, si llega a salir de esta, va a trabajar honradamente como nunca lo ha hecho en su vida y me va a pagar hasta el último centavo que yo llegue a invertir en esta situación, con un interés justo pero firme. Además, deberá comprometerse por escrito, si es posible ante un notario cuando salga, a someterse a algún tipo de terapia psicológica o programa de rehabilitación para corregir su conducta antisocial y delictiva. Tercera condición, y esta es absolutamente crucial e innegociable, mi voz se endureció aún más, si eso era posible. Si yo, y digo si yo, accedo a prestarles el dinero, la casa familiar, esa misma casa donde me dijeron que yo sobraba y de donde me echaron, deberá ser puesta como garantía legal total y absoluta a mi nombre.
Esto se hará mediante un contrato notariado y debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. La casa permanecerá a mi nombre hasta que el último centavo de la deuda que ustedes adquieran conmigo, más los intereses que se pacten, sea liquidado en su totalidad. Mi amigo Carlos, quien me ha estado asesorando legal y moralmente en todo esto, me ha insistido en que si voy a arriesgar los ahorros de toda mi vida, debo protegerme de cualquier eventualidad. No es venganza, señores, es una simple medida de prudencia financiera ante personas que ya me han demostrado que no son de fiar. Finalmente, como si fuera la cereza de un pastel muy amargo, añadí, y cuarta y última condición, por ahora, ustedes dos, Ricardo y Elena, se comprometerán formalmente, también por escrito y ante la fe de un notario público, a pagarme íntegramente el valor total del encargo de don Armando que su amado hijo Javier destruyó con tanta alegría. Más el costo de todas y cada una de mis herramientas de trabajo que fueron dañadas o robadas durante ese acto de vandalismo. Tienen que entender de una vez por todas que sus acciones, y las de Javier, tuvieron consecuencias económicas directas y muy graves para mí, mucho antes de que se presentara este nuevo y jugoso problema. Terminé de hablar y esperé, conteniendo la respiración, aunque trataba de proyectar una calma absoluta. El silencio al otro lado era tan denso, tan cargado de emociones reprimidas, que casi se podía cortar con un cuchillo. Mi madre sollozaba suavemente, un sonido lastimero que ya no me conmovía. Mi padre respiraba con dificultad, como si estuviera sufriendo un ataque de asma. Sabía que mis condiciones eran brutales, diseñadas no solo para protegerme financieramente, sino para hacerles tragar una dosis concentrada de la misma humillación, impotencia y desesperación que ellos me habían servido en bandeja de plata durante toda mi existencia. Especialmente la condición de la disculpa pública en el chat familiar y la de poner la casa a mi nombre. Esas, sabía yo, eran dagas directas al corazón de su orgullo, sobre todo al de mi padre. Pero si querían mi ayuda, si querían salvar el pellejo de Javier y sus propios bienes, tendrían que pagar el precio. Y ese precio, esta vez, iba mucho más allá del simple dinero. La deliberación al otro lado de la línea telefónica fue una agonía palpable, llena de susurros ahogados, frases entrecortadas y el sonido inconfundible de la desesperación chocando contra un orgullo herido de muerte. Podía escuchar a mi madre intentando convencer a mi padre, su voz temblorosa mezclada con sollozos. Y a mi padre respondiendo con monosílabos roncos que denotaban su profunda resistencia a la humillación que mis condiciones representaban. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente no fueron más de 5 o 6 minutos cargados de una tensión casi insoportable, mi padre habló. Su voz era un eco lejano, ronco y despojado de cualquier atisbo de su antigua autoridad. Sonaba como un hombre derrotado, aplastado por el peso de sus propios errores. Está bien, Mateo, dijo, y cada palabra pareció costarle un pedazo de alma, un jirón de su maltrecho orgullo. Aceptamos tus condiciones. Todas y cada una de ellas. Haremos lo que pides. Perfecto, respondí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí mismo. No había ni un ápice de triunfo en mi voz, solo una determinación gélida, implacable. No esperaba menos de ustedes en estas circunstancias. Ahora, escuchen con atención el procedimiento. Quiero el borrador del mensaje de la disculpa pública para revisión esta misma noche, a más tardar a las 9. Lo analizaré cuidadosamente y les daré mis comentarios o mi visto bueno. Mañana a primera hora, no más tarde de las 8 de la mañana, quiero que ese mensaje, ya aprobado por mí, sea enviado al chat familiar sin ninguna modificación. Respecto al video de Javier, muevan sus influencias, sobornen a quien tengan que sobornar en esa posilga donde está metido, pero lo quiero en mi poder antes del mediodía de mañana. Y sobre los documentos de la casa y el contrato de reconocimiento de deuda y promesa de pago por los daños a mi taller, mi amigo Carlos, que es mucho más decente y confiable que cualquier abogado que ustedes pudieran contratar, me ayudará a ponerme en contacto con un notario público de mi elección para que todo quede debidamente formalizado y legalizado. No moveré un solo dedo más, no consideraré siquiera la posibilidad de ayudarles financieramente, hasta que cada una de estas condiciones esté cumplida a mi entera y absoluta satisfacción. ¿Quedó claro? Sí, Mateo, quedó claro,
respondió mi madre con un hilo de voz, mientras mi padre guardaba un silencio que era más elocuente que cualquier palabra. Colgué el teléfono. Me sentía extrañamente vacío, como si hubiera librado una batalla agotadora y hubiera quedado en pie sobre un campo de ruinas. Pero también sentía una resolución de acero, una certeza inquebrantable de que estaba haciendo lo correcto, lo necesario para protegerme y, quizás, para empezar a sanar las heridas de tantos años. Carlos, que había estado escuchando toda la conversación desde una esquina de su pequeña sala, me miró con una mezcla de asombro y admiración. «Eres un cabrón con todas las letras, Mateo», me dijo, negando lentamente con la cabeza. «Pero déjame decirte que eres un cabrón con causa justa». «Bien hecho, hermano. Ya era hora de que te dieras tu lugar y les demostraras a esos infelices que contigo no se juega». La noche fue larga y tensa. Tal como lo había exigido, recibí el borrador del mensaje de disculpa alrededor de las 8:30. Lo leí con una lupa, analizando cada palabra, cada frase. Era un intento torpe, lleno de justificaciones veladas, de excusas disfrazadas de arrepentimiento. Se los regresé de inmediato, con correcciones marcadas en un rojo implacable, exigiendo honestidad brutal, una confesión sin atenuantes de su maltrato y su negligencia. El segundo borrador, que llegó cerca de la medianoche, fue considerablemente mejor. Más crudo, más directo, mucho más cercano a la dolorosa verdad que yo había vivido durante casi 3 décadas. Les di mi parco visto bueno con un simple procedan. A la mañana siguiente, puntualmente a las 8, mi teléfono comenzó a vibrar con una avalancha de notificaciones provenientes del chat familiar Los Morales Unidos. Un nombre que siempre me había parecido una broma de mal gusto. Ahí estaba. El mensaje de mis padres, expuesto en toda su vergonzosa extensión ante la mirada atónita de tíos, primos, e incluso la abuela Matilde, la matriarca de la familia. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos tíos, los más sensatos o quizás los que siempre habían intuido la verdad de mi situación, expresaron su sorpresa y, veladamente, su apoyo hacia mí con frases como, «Vaya. Nunca es tarde para reconocer los errores, o Mateo, siempre supimos que eras un muchacho de bien, qué bueno que tus padres finalmente lo ven». Otros, los más chismosos o los más alineados con la versión oficial de mis padres, guardaron un silencio incómodo o intentaron desviar la atención con comentarios insulsos. La vergüenza de mis padres debió ser monumental, una humillación pública que, no voy a mentir, una pequeña y oscura parte de mí disfrutó con un placer culpable. Era el sabor amargo de una justicia poética largamente esperada. El video de Javier llegó cerca de las 11 de la mañana, enviado a mi WhatsApp a través de un contacto que mi padre consiguió en la delegación. Era una producción patética. Javier, con el uniforme de recluso, visiblemente demacrado, con ojeras profundas y una barba de varios días, miraba a la cámara con una mezcla de miedo y resentimiento mal disimulado. Leyó con torpeza, casi sin inflexiones en la voz, un papel que alguien seguramente le había escrito, donde confesaba su participación en el robo, me pedía un perdón que sonaba más falso que una moneda de 3 pesos. Y prometía cambiar su vida y pagarme hasta el último centavo. Era un espectáculo lamentable, la imagen de un hombre quebrado, pero no por el arrepentimiento, sino por el terror a las consecuencias de sus actos. Muy bien, les comuniqué a mis padres por teléfono, mi voz tan neutra como la de un cirujano antes de una operación delicada. Hemos avanzado. Ahora, los papeles de la casa y el contrato de reconocimiento de deuda. Mañana a las 10 de la mañana en la notaría del licenciado Ramiro Sandoval, en la calle Juárez número 115. Es un notario de mi entera confianza, recomendado por Carlos. Lleven todos los documentos de la propiedad, identificaciones oficiales y cualquier otro papel que el notario les haya indicado. Sean puntuales. Mis padres, seguramente, esperaban que con las disculpas públicas y el video de su amado Javier, yo corriera a sacar mis ahorros del banco para solucionarles el problema. Pero los hice esperar un día más. Cada hora de incertidumbre, cada minuto de angustia que ellos pasaban, era una pequeña dosis de la medicina que me habían administrado durante años. Los mensajes de mi madre eran cada vez más ansiosos, casi histéricos. Mateo, por favor, entonces ¿sí nos vas a ayudar con el dinero?
El tiempo con don Raúl se nos agota, va a cumplir sus amenazas. Yo respondía con evasivas calculadas, con una frialdad que los desesperaba, estoy revisando todos los aspectos legales con mi gente. Hay que hacer las cosas correctamente, sin prisas. No quiero sorpresas desagradables más adelante. La palabra gente, refiriéndome simplemente a Carlos y al notario que él conocía, seguramente le sonaba en sus cabezas a que yo también tenía ahora un círculo de poder, por pequeño e improvisado que fuera. Y eso, de alguna manera, nivelaba un poco el campo de juego que siempre había estado tan inclinado en mi contra. Al día siguiente, puntualmente a las 10 de la mañana, nos encontramos en la austera pero impecable oficina del licenciado Ramiro Sandoval. Mis padres llegaron juntos, pero parecían dos extraños compartiendo una condena. Mi madre llevaba gafas oscuras, a pesar de que el día estaba nublado, seguramente para ocultar la hinchazón de sus ojos por tanto llorar. Mi padre, usualmente erguido y con un aire de suficiencia, caminaba con los hombros caídos, la mirada fija en el suelo, como si cargara una cruz invisible. Parecían haber envejecido 10 años en los últimos 3 días. Yo, en cambio, me sentía extrañamente sereno, con una lucidez fría que me permitía observar cada detalle, cada gesto, cada palabra. Carlos me acompañaba, no como un guardaespaldas, sino como un testigo silencioso, un apoyo moral cuya sola presencia me infundía una calma adicional. El notario, un hombre de mediana edad, calvo y con unos anteojos gruesos que le daban un aire de intelectual despistado, pero con una reputación de ser implacable en los negocios, nos hizo pasar a su privado. Sobre la mesa de caoba oscura ya estaban preparados los documentos que yo había revisado previamente con él y con Carlos la tarde anterior. Eran 2 contratos principales, uno de promesa de constitución de garantía hipotecaria sobre la casa familiar a mi favor, especificando que la propiedad quedaría grabada hasta la liquidación total de la deuda que ellos contraerían conmigo, y otro. Un reconocimiento de deuda y convenio de pago por el valor de los muebles de don Armando que Javier había destruido y por el costo de mis herramientas dañadas o robadas, con un plan de pagos mensual y con intereses moratorios claramente estipulados en caso de incumplimiento. El licenciado Sandoval, con una voz monótona pero precisa, les explicó a mis padres cada cláusula de los documentos, asegurándose de que entendieran plenamente las implicaciones legales de lo que estaban a punto de firmar. Yo observaba sus rostros. Mi madre asentía mecánicamente a todo, con la mirada perdida, como si estuviera en un trance. Mi padre, en cambio, apretaba los labios con fuerza, su mandíbula tensa, y de vez en cuando lanzaba miradas fugaces cargadas de un resentimiento apenas contenido, no hacia el notario, sino hacia mí. Sabía que para él, firmar esos papeles, especialmente el que ponía en riesgo la casa que consideraba el símbolo de su esfuerzo de toda una vida, aunque gran parte de ese esfuerzo también había sido mío. Trabajando en su ferretería desde adolescente sin recibir un sueldo justo, era la máxima humillación, la claudicación final de su autoridad patriarcal. Cuando el notario terminó sus explicaciones y les preguntó si tenían alguna duda, mi padre negó con la cabeza, un gesto brusco y amargo. Mi madre simplemente siguió llorando en silencio, secándose las lágrimas con un pañuelo que ya estaba empapado. Bien, entonces procedan a firmar donde se indica, dijo el licenciado Sandoval, tendiéndoles una pluma fuente con punta de oro. Las manos de mi padre temblaban visiblemente cuando tomó la pluma y estampó su firma en los documentos. Era una firma temblorosa, casi ilegible, muy diferente a la rúbrica firme y orgullosa que solía usar. Mi madre apenas si pudo sostener la pluma, y su firma fue poco más que un garabato tembloroso. Carlos y yo firmamos como testigos en las copias correspondientes. Cuando todo estuvo firmado, sellado y debidamente cotejado por el notario, se hizo un silencio pesado en la oficina. Mi padre me miró entonces, sus ojos inyectados en sangre, su rostro una máscara de furia contenida y desesperación. «¿Ya estás contento, Mateo?», espetó, su voz ronca y cargada de veneno. «¿Ya nos humillaste lo suficiente delante de todo el mundo? ¿Ya te sientes satisfecho con tu venganza? Ahora danos el maldito dinero de una vez por todas, antes de que ese desgraciado de don Raúl cumpla sus amenazas y acabe con lo poco que nos queda».
Los miré a los dos, a mi madre que no paraba de sollozar desconsoladamente, aferrada a su pañuelo como si fuera un salvavidas, a mi padre con su orgullo hecho trizas, convertido en una caricatura de sí mismo. Saqué mi chequera del bolsillo interior de mi chamarra. Era el momento que ellos habían estado esperando con una mezcla de terror y ansia, el clímax de su humillación, pero también, en sus mentes, el preludio de su supuesta salvación a manos del hijo al que habían despreciado. Abrí la chequera lentamente, tomé una pluma. Ellos contuvieron la respiración. He revisado todo con mucha calma durante estos días, comencé a decir, mi voz serena, casi melódica, pero con un filo de acero que contrastaba con la tormenta de emociones que seguramente ellos sentían. Las disculpas públicas que enviaron al chat familiar, aunque claramente forzadas por las circunstancias, fueron bastante elocuentes en su descripción del trato que me dieron. El video de Javier desde la cárcel es un triste y patético recordatorio de sus errores y de la clase de persona en la que lo convirtieron. Y estos contratos que acabamos de firmar ante notario son, en teoría, una garantía de que sus promesas esta vez podrían tener algo de sustento. Hice una pausa dramática, disfrutando, lo admito, de su angustiosa expectación, de ese poder que por primera vez en mi vida sentía sobre ellos. Y después de mucha reflexión, he tomado una decisión final. Y bien, apremió mi padre, su voz un graznido, al borde del colapso nervioso. ¿Vas a darnos el dinero o no? Los miré directamente a los ojos, primero a mi padre, luego a mi madre, deteniendo mi mirada en cada uno por unos segundos que debieron parecerles una eternidad. Mi decisión final, dije, y cada palabra salió de mi boca con una claridad y una firmeza que me sorprendieron incluso a mí, es no. No voy a darles ni un solo quinto de mis ahorros. Ni para pagar la fianza de su queridísimo Javier, ni para liquidar un solo centavo de la deuda que él contrajo con ese tal don Raúl. El impacto de mis palabras fue instantáneo y devastador. Mi madre ahogó un grito agudo, como si le hubieran clavado un puñal en el pecho, y se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados por la incredulidad. El rostro de mi padre pasó del rojo intenso de la furia contenida al púrpura de la apoplejía y luego a un blanco ceniciento, el color de la cera de un cadáver. Se quedó sin aliento por un instante. Pero ¿qué mierda estás diciendo, maldito cabrón?, explotó finalmente mi padre, poniéndose de pie de un salto tan brusco que hizo temblar la pesada mesa de caoba del notario. Sillas se tambalearon. Cumplimos con todas y cada una de tus malditas y humillantes condiciones. Nos arrastraste por el lodo delante de toda la familia, nos hiciste confesar nuestras supuestas faltas como si fuéramos criminales. Firmamos estos papeles absurdos que nos ponen la soga al cuello. ¿Para esto? ¿Para qué al final te burles de nuestra desgracia con esta crueldad inhumana? Me levanté también, con calma, enfrentando su furia descontrolada con una serenidad que lo desarmó mucho más que cualquier grito o insulto que yo pudiera haberle lanzado. Carlos, a mi lado, permanecía impasible, pero alerta. Sí, papá. Exactamente para esto, respondí, y mi voz, aunque baja, resonó en toda la oficina con una autoridad que nunca antes había tenido. Para que sintieran, aunque fuera por unos miserables y angustiosos días, una mínima, minúscula fracción de la humillación, de la impotencia, del dolor y del desprecio que yo sentí durante toda mi maldita vida por culpa de ustedes y de su negligencia. Para que se vieran reflejados en el espejo de sus propias acciones, esas mismas acciones que ustedes mismos tuvieron que confesar públicamente, obligados por la desesperación, no por un genuino arrepentimiento. Continué, y mi voz, lejos de flaquear, ganó una fuerza y una convicción que brotaban de lo más profundo de mi ser herido pero no destruido. La disculpa pública que tan a regañadientes enviaron fue su penitencia necesaria. La exposición pública de su verdad más oscura, no mi obligación de perdonar sus ofensas o de convertirme en su salvador de último minuto. El video de Javier desde la cárcel solo confirmó la clase de parásito irresponsable y egoísta en la que ustedes lo convirtieron con su consentimiento y su favoritismo ciego. Y estos contratos, señalé con un gesto amplio los documentos sobre la mesa, son la prueba fehaciente de hasta dónde estaban dispuestos a llegar por pura y física desesperación. No por un verdadero y sincero cambio de corazón o por un resurgimiento del amor filial que nunca me demostraron. Ustedes, ambos,
Me dijeron con todas sus letras que yo no hacía falta en esa casa, que era un estorbo, un problema, un cero a la izquierda, y que me largara. Y yo, por primera vez en mi vida, decidí tomarles la palabra al pie de la letra. Me fui. Y al irme, me liberé de ustedes. Javier es su problema, el resultado directo y predecible de su crianza negligente, de su favoritismo insultante y de su incapacidad para ponerle límites. Don Raúl es su consecuencia, el monstruo que ustedes mismos alimentaron al permitir que Javier hiciera siempre su santa y reverenda voluntad sin enfrentar jamás las repercusiones de sus actos. Ahora, resuélvanlo ustedes. Como los adultos responsables que se supone que son. Como la familia unida, que pretendieron ser únicamente cuando me necesitaron para tapar sus propios agujeros. En cuanto al dinero que su adorado hijo Javier me debe por haber destruido con tanta hazaña mi trabajo, el fruto de mi esfuerzo y de mis sueños, y en cuanto al dinero que ustedes, mis queridos padres, me deben por aquel préstamo, para el negocio que tan convenientemente olvidaron pagarme, bueno, para eso están estos flamantes contratos, volví a señalar los papeles con una sonrisa helada. Me dan todas las herramientas legales necesarias para cobrarlos si así lo decido en el futuro, con intereses y todas las de la ley. O quizás, simplemente, lo consideraré como el precio irrisorio que tuve que pagar para comprar mi libertad definitiva de su infecta toxicidad y de su eterna negatividad. Yo, Mateo, el hijo que no hacía falta, el estorbo, voy a usar mis ahorros, esos mismos ahorros que ustedes tanto anhelaban para solucionar sus problemas, para construir mi propio futuro. Un futuro donde ustedes no tienen cabida, ese futuro que ustedes y su hijo predilecto intentaron pisotear y destruir una y otra vez. Que tengan la vida que se han ganado a pulso. Que la disfruten. Dicho esto, me di media vuelta con toda la dignidad que pude reunir y caminé con paso firme hacia la puerta de la notaría. Carlos me siguió en silencio, con una leve sonrisa de aprobación en los labios. Escuché detrás de mí un grito ahogado, casi un gemido animal, proveniente de mi madre, y luego el sonido sordo de un cuerpo desplomándose en una silla. Como si a mi padre finalmente se le hubieran agotado las fuerzas para seguir fingiendo. No miré hacia atrás. No podía, no debía. Mi nueva vida comenzaba en ese preciso instante, y mirar atrás solo hubiera significado tropezar con los fantasmas de un pasado que estaba decidido a dejar enterrado. Los meses que siguieron a ese día en la notaría fueron una vorágine de trabajo, esfuerzo y una lenta pero constante reconstrucción personal. Con el dinero que tanto me había costado ahorrar, y que tan cerca estuve de perder por una lealtad mal entendida, y con la ayuda inestimable y el apoyo incondicional de Carlos. Alquilé un pequeño local en una zona industrial, mucho más grande y adecuado que mi antiguo taller en el patio trasero. Lo primero que hice fue invertir en herramienta nueva, de buena calidad, y en acondicionar el espacio para que fuera funcional y seguro. Bauticé mi nuevo taller como El Resurgir. Me pareció un nombre apropiado. No fue fácil, por supuesto. Hubo días de una soledad aplastante, días en que la duda intentaba colarse por las rendijas de mi determinación. Días en que el recuerdo de la traición de mi familia dolía como una herida recién abierta. Pero cada clavo que martillaba con precisión, cada pieza de madera que cepillaba hasta dejarla suave como la seda, cada diseño que plasmaba en el papel y luego convertía en realidad, era una pequeña victoria. Una reafirmación de mi nueva vida, de mi independencia. Me llegaron noticias esporádicas de mi antigua familia, por supuesto. La ciudad, aunque grande, seguía siendo un pañuelo en ciertos círculos. Tía Carmen, con su habitual discreción y sin emitir juicios, me mantenía al tanto a grandes rasgos cuando nos encontrábamos casualmente o cuando me llamaba para preguntarme cómo estaba. Don Raúl, como era de esperarse de un hombre de su calaña, no perdonó la deuda. Ante la incapacidad de mis padres de reunir la suma astronómica que exigía, y sin mi rescate financiero, procedió a cobrarse a lo chino. Primero, se quedó con el pequeño negocio familiar, la ferretería que había sido el orgullo y el sustento de mi padre durante décadas. Luego, mediante artimañas legales y presiones de todo tipo, los obligó a vender la casa familiar a un precio irrisorio, apenas suficiente para cubrir una parte de la deuda con él, dejándolos prácticamente en la calle y con una deuda remanente que los perseguiría por años.
Se tuvieron que mudar a un departamento minúsculo y oscuro en una colonia marginal, muy lejos de la relativa comodidad a la que estaban acostumbrados. La humillación ante el resto de la familia, los amigos y los conocidos fue total y devastadora. Javier, sin dinero para una fianza o para una defensa legal competente, enfrentó un proceso judicial largo y complicado. Sus antecedentes, sus malas compañías y la gravedad del robo a un personaje como don Raúl, quien cegaramente movió sus influencias para que el caso no quedara impune en la vía legal. Una vez que no pudo cobrar por la vía extrajudicial, jugaron en su contra. Terminó con una condena de varios años en el reclusorio, un destino que él mismo se había forjado con su arrogancia y su irresponsabilidad. Supe, a través de mi tía, que mi madre intentó buscarme un par de veces. Dejó recados con Carlos, apareció por los alrededores de mi nuevo taller preguntando por mí. Pero yo me mantuve firme en mi decisión de no tener contacto. No por odio, ya no. El odio, esa emoción corrosiva que me había consumido durante tanto tiempo, se había ido disolviendo lentamente, reemplazado por una indiferencia fría, casi clínica. Y por una profunda necesidad de proteger mi recién conquistada paz interior. Simplemente, sentía que ya no había nada que decir, nada que arreglar. El lazo se había roto de forma irreparable, y cualquier intento de remendarlo solo hubiera servido para reabrir viejas heridas y para exponerme de nuevo a su toxicidad. Mi taller, el resurgir, contra todo pronóstico inicial, empezó a prosperar. El trabajo con don Armando Fuentes, aunque no se concretó en su momento debido al desastre provocado por Javier, paradójicamente me abrió otras puertas. Cuando don Armando se enteró, por conocidos en común, de que me había establecido por mi cuenta y de las circunstancias de mi ruptura familiar, la verdad, aunque matizada, siempre encuentra la forma de salir a la luz. No solo me buscó para ofrecerme nuevos proyectos, sino que también me recomendó con otros arquitectos y diseñadores de interiores. Mi nombre comenzó a ser reconocido en el medio, no solo por la calidad y la originalidad de mis diseños, sino también por mi seriedad, mi profesionalismo y mi honestidad a toda prueba. A veces, en la quietud de la noche, sentado en mi pequeño departamento, un espacio modesto pero que por primera vez en mi vida se sentía verdaderamente como un hogar, mi hogar. Mientras disfrutaba de una cena sencilla o leía un libro, pensaba en todo lo ocurrido. Las preguntas inevitables surgían en mi mente, ¿había sido demasiado cruel con mis padres? ¿Debería haberles tendido la mano al final, a pesar de todo? ¿Era la venganza, por dulce que pareciera al principio, el camino correcto? Y la respuesta, después de mucho meditarlo, siempre era la misma: hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, para salvarme a mí mismo de un entorno que me estaba destruyendo lentamente. Ellos habían tenido innumerables oportunidades a lo largo de los años para cambiar, para valorarme, para tratarme con el respeto y el cariño que cualquier hijo merece, para ser una familia de verdad. No lo hicieron. Eligieron el camino del favoritismo, del desprecio, de la negligencia emocional. Y sus elecciones tuvieron consecuencias, tanto para ellos como para mí. La familia es sagrada, dicen muchos. Y quizás lo sea en su concepción ideal. Pero yo aprendí, a un costo muy alto, que la propia dignidad, la propia salud mental, la propia paz interior y el propio futuro, también son sagrados. Y a veces, para proteger esos tesoros invaluables, tienes que tomar decisiones que duelen profundamente, que marcan para siempre, pero que al final del camino, te permiten volver a respirar, te permiten ser tú mismo. Te permiten, finalmente, vivir. Yo elegí mi camino. Elegí mi paz. Elegí mi resurgimiento. ¿Fue venganza lo que sentí al verlos caer? Quizás al principio hubo una pizca de esa oscura satisfacción. Pero con el tiempo, esa sensación se transformó en algo más parecido a la justicia poética, a la constatación de que el universo, a su manera retorcida, a veces equilibra la balanza. Y lo más importante, se transformó en una profunda indiferencia hacia su destino. Ya no me importaba. Estaba demasiado ocupado construyendo mi propia vida, en mis propios términos, con mis propias reglas. Y eso, para mí, después de todo lo vivido, era, y sigue siendo, más que suficiente. Ustedes, los que escuchan mi historia, ¿qué hubieran hecho en mi lugar?
¿Existe un límite para la lealtad familiar cuando esa lealtad implica tu propia aniquilación? Es una pregunta que, quizás, cada uno deba responder en el silencio de su propia conciencia.